Muy buenos días. Les saludo deseando lo mejor. Hoy con la segunda parte de la explicación del observado para el tráfico aéreo. Ayer hablábamos del tráfico marítimo con respecto a su relación de estiva y la tonelada métrica. Hoy nos vamos a centrar un poco en el tráfico aéreo y vamos a darnos cuenta de la importancia que debe de tener el análisis con respecto a este ejercicio del transportar mercancías bajo un medio de transporte diferente, logístico y aduanero empresarial de SMART de Colombia, para poder ahondar un poco sobre temas bastante interesantes en este Importaller y que evidentemente no solamente los temas, sino de las explicaciones que estamos llevando a cabo para que sus actividades de comercio exterior sean un poco más robustas, un poco más llevadas al profesionalismo. Así que, sin más largas y sin más preámbulos, como se dice, vamos a comenzar. El día de ayer hacíamos un pequeño ejercicio para poder entender cómo era que se hacía el análisis de la carga con respecto a esa relación de estiva, ¿no? Con respecto a esas toneladas métricas que debemos de tener presente en el momento en que llegan a generarse los cobros, no solamente del transporte, sino de algunos servicios logísticos que podemos encontrar en alguno de los puertos o en alguno de los operadores que con el paso de la cadena logística comienzan a aparecer. Hoy nos vamos a centrar en el tráfico aéreo. Ayer hablábamos de la tonelada métrica, hoy vamos a hablar del peso volumétrico. Muy bien, lo primero que vamos a recordar es que no me puedo escapar de esta condición, ¿no? De la volumetría de la carga, ancho, largo y alto. Siempre lo vamos a trabajar. Bueno, entonces, recordemos que la carga en el tráfico aéreo, la relación de estiva, pongámoslo, relación de estiva. Subámosle acá un poco el, el zoom para que nos quede un poco más grande. La relación de estiva en el tráfico aéreo lo vamos a conocer como peso volumétrico. ¿M? En el tráfico marítimo lo veíamos como tonelada métrica, aquí es peso volumétrico. ¿Por qué? Porque la capacidad de carga que tiene un avión es mucho más pequeña que la capacidad de carga que tiene un buque. Entonces, por allá en la década del 30 se estableció que la paridad o el concepto que se iba a tener en el tráfico aéreo era diferente al tráfico marítimo. En el marítimo la relación era 1 a 1. Una tonelada era lo mismo que un metro cúbico, o un metro cúbico es lo mismo que una tonelada. Por eso se llama 1 a 1. Aquí la relación es 1 a 6.000. ¿A qué se refiere esto? Aquí en el tráfico aéreo me están diciendo que un kilogramo, perdón, que un kilogramo es lo mismo que tener 6.000 centímetros cúbicos. ¿Listo? O que tener 6.000 centímetros cúbicos era lo mismo que tener 1 kilogramo. ¿Listo? Entonces, estas condiciones o estos análisis que se hacen de la carga, básicamente es para poder entender que el medio de transporte a usar tiene una capacidad de carga. Y bajo esa capacidad de carga, no solamente se analiza qué tanto se puede disponer al interior de ese medio de transporte en cuanto a volumen y peso, sino también cuál va a ser el cobro que se va a hacer a los usuarios cuando deciden utilizar ese modo de transporte. En el tráfico aéreo se estableció así. 6.000 centímetros cúbicos es lo mismo que tener 1 kilogramo. Bueno, entonces aquí esos centímetros cúbicos se tienen que convertir a peso. Por eso se llama peso volumétrico. Y el 6.000 centímetros cúbicos termina siendo una constante. Es decir, una constante que al final termina siendo la densidad que me va a ayudar a generar una conversión de los centímetros cúbicos para poderlos visualizar como kilogramos, no kilogramos masa, pero sí como kilogramos. Hagamos un ejercicio para que lo podamos entender. Vimos en el día de ayer que para poder generar los volúmenes
va a ser necesario por obligación trabajar con las 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Y esto es básicamente recordar las unidades en centímetros. Bueno, vamos a trabajar, trabajemos en esta oportunidad con 4 embalajes. Ayer trabajamos con 3, hoy trabajemos con 4 embalajes. ¿Listo? Vamos a decir que cada uno de los embalajes tiene unas medidas diferentes, básicamente, pues para que podamos ver, ¿no? La forma en la que podemos llevar a cabo la volumetría y el peso como tal de la carga. El primer embalaje, vamos a decir que tiene un largo de 60 centímetros, vamos a ponerle un ancho de 45 y un alto de 50. ¿Sí? El segundo embalaje, vamos a decirle 70 centímetros una, y un alto de 45 centímetros. El tercer embalaje, vamos a ponerle un largo de 65 centímetros, un ancho de 40 centímetros y un alto también de 40. Y el cuarto embalaje, vamos a decir que va a tener un ancho de 77 centímetros, que va a tener un ancho de 45 centímetros y un alto de 50 centímetros. Ya teniendo las medidas de cada uno de nuestros embalajes, vamos a generar el volumen. ¿Listo? Volumen en centímetros cúbicos. ¿Por qué en centímetros cúbicos? Porque las medidas están en centímetros. ¿Listo? Entonces vamos a multiplicar las medidas de cada uno de nuestros embalajes. El primer embalaje tiene 135.000 centímetros cúbicos y vamos a trasladar la fórmula para los siguientes embalajes. El segundo 157.500, 104.000 y 173.250 centímetros cúbicos. Este es el volumen, es decir, este es el espacio que ocuparían cada una de esas cajas en un lugar cualquiera. Vamos ahora a sumarlos para poder tener el volumen total, ¿listo? En centímetros cúbicos. El volumen total de esta carga, el volumen total de esta carga va a ser, el volumen total en centímetros cúbicos va a ser 569.750 centímetros cúbicos. Listo acá. Centímetros cúbicos. Muy bien. Pero ¿qué ocurre? Decíamos que en el tráfico aéreo nos están diciendo que los centímetros cúbicos pueden ser equivalentes a kilogramos. Bueno, pero ojo porque estos kilogramos no van a ser kilogramos masa, van a ser kilogramos volumétricos, porque yo lo que estoy haciendo es decir, ok, 6.000 centímetros cúbicos pueden pesar hasta 1 kilogramo. Esa es la paridad que me dieron, esa es la densidad que me dieron. 6.000 centímetros cúbicos pueden pesar 1 kilogramo. Luego entonces si se tienen 569.750 centímetros cúbicos, ¿cuántos kilogramos son? Y aquí llevamos a una regla de 3 y aplicamos la reducción de la unidad. Entonces, si trabajamos bajo ese concepto, diríamos, ok, hagamos el ejercicio. 6.000 centímetros cúbicos es lo mismo que tener 1 kilogramo. Luego entonces, si la carga tiene 569.750 centímetros cúbicos, entonces, ¿cuántos kilogramos son? Y aquí aparece la incógnita, ¿cierto? Aquí aparece la incógnita. Necesitamos resolver esta X. Y eso lo hacemos pues básicamente con una regla de 3 y reduciendo la unidad. Si lo recordamos fácilmente, ¿no? 569.750 por quedaría de la siguiente manera. 569.750 centímetros cúbicos por 1 kilogramo, ¿cierto? Todo esto sobre 6.000 centímetros cúbicos, ¿cierto? Y aquí es en donde viene el tema de la reducción de la unidad. ¿Sí recuerdan? Nosotros
reducimos la unidad cuando eliminamos, en este caso, las unidades que se repiten. Si yo elimino los centímetros por obligación, sí o sí, el resultado van a ser kilogramos. Bueno, entonces, si yo aplico esta fórmula, sería igual a 569.000, ¿cierto? 569.750 por 1 dividido entre 6.000, que es la constante o es nuestra densidad. Con esa densidad ya nosotros hacemos la conversión, ¿listo? Y nos va a dar 94.96 kilogramos, ¿listo? ¿Kilogramos qué? De peso, volumen. ¿Por qué de peso volumen? Porque aquí nosotros lo que estamos haciendo es una conversión. Aquí nosotros estamos diciendo que 569.750 centímetros cúbicos es lo mismo que llegar a pensar, o es lo mismo que llegar a tener, pensar, no, perdón, es lo mismo que tener 94.96 kilogramos de peso volumétrico o de peso volumen. Bueno, ¿por qué? Porque esto es una conversión, no es peso masa. ¿De dónde sale el peso masa? Pues es el peso bruto. Bueno, vamos a pensar, vamos a decir que nuestro primer embalaje va a tener un peso de, pongámosle aquí, peso bruto. Todo lo que ponga en esta hilera va a ser el peso bruto. Vamos a decir que el peso bruto de nuestro primer embalaje van a ser, o sea, pongámosle, 87,40 kilogramos. Perdón, punto 40 kilogramos. Que el segundo embalaje va a pesar, no sé, pongámosle otros 80,30 kilogramos. El siguiente embalaje va a pesar 73,20 kilogramos y el último embalaje nos va a pesar 25,60 kilogramos. ¿Listo? Estos son los pesos, pongámosle un color así para que los identifiquemos. Estos son los pesos brutos de cada uno de los embalajes. Identifiquemos cuál es el peso bruto total de la carga. Entonces pongámoslo acá. Peso bruto total. Peso bruto total de la carga. No, esto va a estar en kilogramos. Pero fíjense que estos kilogramos yo no los estoy convirtiendo en ningún lado. Los estoy obteniendo de sumar el peso bruto, es decir, esto ya son unos kilogramos masa. 266,50 kilogramos. Bueno, aquí ya tenemos peso masa y peso volumen. ¿Listo? Ya. En el momento en que yo genero la relación de estiva, pongámoslo mejor, relación de estiva aéreo, ¿m? Lo que hago es identificar cuál de las dos unidades es más grande, ¿cierto? Estableciendo a un lado el peso bruto, ¿cierto? Que termina siendo el peso masa, y al otro lado, vamos a poner este acá y este así, y al otro lado voy a poner el peso volumen, que es el que resulta de hacer la conversión de centímetros a kilogramos. En peso masa vamos a poner los 266,50 kilogramos y en peso volumen los 94,96 kilogramos de peso volumen. ¿Mm? Y aquí hacemos exactamente lo mismo que trabajábamos el día de ayer. Vamos a establecer cuál de las dos unidades es la más grande, si el peso masa o el peso volumen. ¿Por qué? Porque es por ahí por donde la gente de carga va a empezar a cobrar sus servicios. Entonces sería acá, peso masa. El peso masa o el peso bruto es mucho más grande, ¿cierto? Que el peso volumétrico. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa de transporte me va a cobrar con respecto al peso bruto, no con respecto al peso volumen. Y toda la orientación de la proyección de costos, por lo menos en el tráfico internacional aéreo, más algunos recargos que se acompañen a ese transporte internacional, se van a considerar con respecto a la unidad más grande, que en este caso fue el peso bruto. Muy bien, este es el análisis y esto es lo que nosotros necesitamos entender cuando vamos a trabajar transportes aéreos.
muy diferente al tráfico marítimo. ¿Por qué? Porque fíjense que allá yo hablo de tonelada métrica, aquí hablo de peso volumétrico y aquí yo tengo que hacer una conversión. Aquí yo necesito entender que el peso volumen resulta de haber hecho una conversión de centímetros a kilogramos. Por eso es que no puedo hablar de masa acá en este caso. La comparo con la masa, sí. Hagamos ahora una liquidación. Pensemos en que el flete o la tarifa, pongámoslo así, tarifa internacional aérea, va a ser con respecto a, pongamos que el valor va a ser de $1.30, el peso volumétrico, ¿cierto? Con una tarifa mínima, vamos a decir que la tarifa mínima van a ser $750. Recuerden que yo estoy poniendo aquí son datos al azar, básicamente para poder llevar el ejercicio. Porque pueden decir, uy, está muy caro, está muy barato, eso no. Tampoco estamos definiendo un lugar de origen y destino. Es básicamente para poder orientar la explicación. Muy bien, vamos a decir que la tarifa internacional aérea está dada a $1.30 el peso volumétrico y una tarifa mínima de $750. Vamos a hacerle con la liquidación con algunos recargos. Vamos a poner el recargo al combustible. Vamos a decir que el recargo al combustible nos lo van a cobrar a 60 centavos de dólar el peso volumétrico con una tarifa mínima. Vamos a decir que la tarifa mínima nos la cobraron a $80. ¿Qué otra cosa nos cobran? Nos pueden cobrar manipulaciones. ¿Mm? Vamos a decir que las manipulaciones nos las cobraron a 45 centavos de dólar el peso volumétrico con una tarifa mínima de, pongámosle, $60. Em, bueno, la emisión documental. Recuerden que, en este caso sería guía aérea. Recuerden que el tráfico de mercancías, dependiendo del modo de transporte, pues va a estar acompañado de su documento de transporte. En el caso del aéreo, pues lo vamos a considerar como guía aérea. Y esta no la van a cobrar, digamos que la guía aérea no la van a cobrar a $80. ¿Listo? Y pongamos aquí recargos, otros recargos al flete. ¿Mm? Esos recargos al flete pueden ser cobros que se hacen de acuerdo a la naturaleza de la mercancía, a la temporada comercial, al origen y destino de la carga. Es decir, van a aparecer aquí una serie de recargos que van a depender de diferentes circunstancias para que se lleguen a cobrar. Bueno, esto es tan solo un ejemplo muy general en donde vamos a encontrar unos cobros que pueden ser muy recurrentes en el tráfico internacional aéreo. Ya ustedes en su realidad logística pueden encontrar otros cobros o pueden encontrar incluso menos. Lo importante es que aprendan cómo es que yo tomo esas tarifas que me dan y las utilizo con mi relación de estiva, es decir, las trabajo con la unidad más grande para poder encontrar el cobro que me van a hacer las empresas con las cuales contrate mis servicios de transporte internacional. Muy bien, vamos a liquidar la tarifa del transporte internacional o el flete internacional. Nos dicen que nos van a cobrar $1.30 el peso volumétrico con una tarifa mínima de 750. Entonces tomamos la tarifa que es $1.30 y la multiplicamos por nuestra relación de estiva, por nuestro peso volumétrico, que en este caso fueron 266.50. Eso nos da, aquí vamos a ponerle la moneda para que no nos vayamos a confundir y sea más sencillo. Fíjense que nos da $346 con 45 centavos. Está muy por debajo de la tarifa mínima. Esto quiere decir que la empresa me va a cobrar
$750. ¿Por qué? Porque me está diciendo ya de entrada que por menos de este valor no me piensa vender el servicio del transporte internacional. Bueno, entonces ahí ya tenemos. Ahora miremos el recargo al combustible. El recargo al combustible me están diciendo que me cobran a 80 centavos de dólares el peso volumétrico y una mínima de, ay no, perdón, son 60 centavos de dólar y una mínima de 80. Y entonces lo multiplicamos por nuestra unidad más grande, 266. Nos da $159. Visto que si yo lo comparo con la tarifa mínima, es mucho más grande el valor liquidado que la tarifa mínima. Luego entonces, esto, vamos a poner aquí, cobro real. No, esto es lo que realmente me va a cobrar la empresa de transporte. Pongámoslo aquí. Está mucho más grande que la tarifa mínima, trabajo con la liquidación. Ahora vamos a mirar las manipulaciones. Me dicen que me cobran a 0.45 centavos, 45 centavos de dólar por la unidad más grande, que son 266. Eso nos da 119, 119,93. Si yo lo comparo con la tarifa mínima, nuevamente está muy por encima de la mínima, luego entonces dejo los $119. Y fíjense que ya a nivel de emisión documental y otros recargos, no me están diciendo que lo trabaje con respecto al peso volumétrico, sino que debo de tener presente los valores fijos que me están brindando. Listo, no tengo que hacer absolutamente nada más acá en cuanto a estas liquidaciones por cobros de los servicios que me brindan, ¿cierto? Y lo que hago es sumar. Cuando yo sumo, pongámosle nuevamente la moneda, cuando yo sumo, estoy encontrando el valor total del flete internacional aéreo. Esta es la manera en la que yo calculo un flete internacional. Evidentemente, ayer no lo hicimos, pero en el caso de que fuera un tráfico marítimo, pues también me van a generar posiblemente recargos al combustible, posiblemente manipulaciones, obviamente emisiones documentales y tal vez otros recargos al flete, que les repito, va a depender de diferentes consideraciones. Lo importante es que yo debo de tener muy en cuenta la manera en la que yo hago mi relación de estiva y son datos que por obligación le tengo que dar a la empresa con la que yo contrate mi transporte internacional para que ellos simplemente me den las tarifas y generar las liquidaciones y obtener el valor del flete internacional. En este caso, en el ejemplo que acabamos de hacer, aéreo, lo correspondiente al marítimo, lo correspondiente a un tráfico terrestre cuando aplique. Ya es diferente cuando hablo de contenerizados, ¿no? Porque ya en el contenerizado no me van a cobrar por peso o por volumen, ¿cierto? Ahí me van a cobrar de acuerdo al tipo de unidad de carga que yo contrate. Un contenedor de 20 pies, uno de 40, 40 high cube, un contenedor refrigerado, un contenedor granelero, un contenedor open top. Bueno, en fin, aquí ya va a depender de las condiciones de esa unidad de carga como tal. Pero cuando yo hablo de cargas más pequeñas, de cargas que no van a entrar a llenar una unidad como un contenedor, pues evidentemente sí debo de trabajar con las relaciones de estiva y identificar cuál de las dos es más grande, si el peso o el volumen. Y recuerden, ¿no? En el tráfico marítimo, toneladas métricas, en el tráfico aéreo, peso volumétrico. Y nuevamente la invitación para que estén muy atentos de la manera en la que posiblemente les están cobrando sus servicios de transporte, ¿no? Siempre que les digan que les cobran el metro cúbico, presten atención cómo es que les van a liquidar, presten atención cómo es que les van a cobrar, porque posiblemente hay errores y esos errores terminan generando fuga de capital. Es por eso que se tienen que asesorar, es por eso que tienen que trabajar con empresas que estén realmente
enfocadas en una actividad logística seria que les brinden a ustedes la oportunidad de hacer una cadena de valor justa y evidentemente trabajada con datos reales, no con un negocio que posiblemente se ve turbio y al final ustedes terminen pues perdiendo. Es esto, mis queridos amigos, lo que les quería compartir el día de hoy. Recuerden que si necesitan ahondar en este tema, en nuestro canal tenemos varios videos que ayudan a explicar con otro tipo de ejercicios las mismas liquidaciones, que les ayudan a entender un poco más las volumetrías, pero indudablemente este tema de cómo es que yo proyecto la liquidación de fletes, de cómo es que yo atiendo mi operación logística desde el análisis de la carga va a ser fundamental. Yo no puedo pensar en hacer una importación sin analizar la carga. Yo no puedo pensar en una importación sin darme cuenta quién soy yo como importador. Yo no puedo pensar en una importación sin entender que mi producto necesita cumplir requisitos técnicos. Yo sé y lo digo como asesor, y es que todas las personas quieren llegar a esto. Yo quiero que me digan cuánto vale el flete porque es que desde ahí, claro, es un rubro bastante importante. De hecho, el valor del flete tiene más del 50% de toda la operación logística. Pero de nada me sirve tener el valor del flete si no sé entender la carga, si no sé entender el producto. Es más, si no me sé entender yo como importador. Así que la invitación también va a que sean un poco más sosegados, a que piensen muy bien cómo es que van a orientar sus operaciones, a que piensen muy bien con quiénes van a trabajar, a que piensen muy bien cómo es que ustedes se están proyectando como empresa, como emprendedores y cómo es que su proyecto realmente lo desean tener a futuro. Así que piensen, analicen, revisen sus obligaciones, revisen y atiendan quiénes son ustedes para que puedan también orientar y mejorar cada vez más sus operaciones del comercio internacional. Recuerden que los agentes de carga tienen misiones, no solamente con el transportar correctamente las mercancías, sino también obligaciones de orden aduanero, obligaciones con ustedes como importadores, como exportadores cuando corresponda. Pero evidentemente yo necesito aprender y entender y mi obligación primordial es saber hacia dónde voy orientando mi conocimiento y hacia dónde voy fijando cada una de las actividades que realizo. Los invito mañana para poder hablar sobre cuáles son las condiciones de la agencia de aduana. Ya entendemos cuáles son las del agente de carga, cómo me puede cobrar el agente de carga un servicio de tráfico internacional aéreo o marítimo y cuáles son esas cosas que yo debo de tener presente frente al análisis de volumen y peso. Mañana vamos a hablar de quién es el agente o quién es la agencia de aduanas, cuál es su participación y cuál es su función en ese ejercicio del comercio internacional. Me despido, como siempre, agradeciendo el que se encuentren bien, agradeciendo el que estén acá y esperando de todo corazón que lo que estamos haciendo desde el Importaller sea bastante benéfico para ustedes y les pueda aportar no solamente a su conocimiento a nivel académico posiblemente, sino a su crecimiento profesional. Los esperamos en nuestras redes sociales para que puedan avanzar en ese conocimiento. Si necesitan actividad frente a la orientación de sus operaciones de carga o aduana, con gusto los podemos atender. Nos vemos mañana. Un abrazo gigante a todos.